¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a este canal de YouTube Ocesno Pilotos en Acción. Ahora, como lo prometido es deuda, se tiene que hablar acerca del Amargasaurus. Les dije que les iba a hablar acerca del Amargasaurus. Pues bien, vamos a hablar acerca de este dinosaurio tan poco conocido. Bueno, lo de poco conocido no sé, porque la verdad es que varias marcas de juguetes y de figuritas de acción y también varias marcas de modelos a escala han creado varios modelos acerca de este dinosaurio, el Amargasaurus. El Amargasaurus era... ¿Qué era un Amargasaurus? ¿Era un dinosaurio que siempre se la pasaba molesto, como decíamos? No, no necesariamente. Era como si estuvieran mezclando un caballo, la cabeza de un caballo en el cuerpo de la mamá de pie pequeño, solo que muchísimo más pequeño. Valga la redundancia. Era un dinosaurio bastante bajito para ser un dinosaurio cuello largo, porque pertenecía a la familia de los saurópodos, los cuellos largos. El Amargasaurus casawi. Bueno, acá les hablamos a los peques, con lenguaje sencillo y con lenguaje comprensible, para no hacerlo demasiado aburrido. Y al mismo tiempo tenemos que dar información concreta, porque los profes nos van a pedir información concreta, que hablemos con base y que hablemos con la ciencia, que no seamos un influencer cualquiera así, sino que hablemos con base y con influencia. Así que bueno, sopesando ambas cosas para ver cómo vamos a conocer esto. A ver, no hacerlo aburrido por un lado y por el otro lado hacer entretenido la historia antigua de la Tierra. El Amargasaurus casawi. El Amargasaurus casawi era conocido como el reptil de la amarga por su descubridor, el doctor Luis B. Casau. Así que no es porque era un dinosaurio que siempre se la pasaba molesto. Tampoco es porque era un dinosaurio que siempre tenía cara de amargo, de amargado. No, todo lo contrario. Era un dinosaurio bien buena onda, bien buena gente, bien chocherita, bien pata, ¿no? Así bien causita, ¿no? Como decimos acá en el Perú. Pero era un dinosaurio que sabía defenderse. Lo de Casawi por cazador, no era un dinosaurio cazador. Podían cazarlo a él más bien. Era un dinosaurio que, ¿por qué se llamaba Casawi? Por el doctor Luis B. Casau, lo dije. No fue su descubridor, sino fue el jefe de su descubridor. Ustedes saben, a veces los jefes también quieren tener allí buena parte del crédito. Pero en el caso de este señor se trataba de una eminencia. Era el jefe del señor José Bonaparte, el hermano de Napoleón. No tenía nada que ver con el hermano de Napoleón Bonaparte, que probablemente ya muchísimo tiempo después vamos a hablar sobre historia ya del tiempo más moderno. Pero ahora estamos enfocados a los dinosaurios, ¿ok? Así que vamos a hablar del Amargasaurus. ¿Cuándo vivió el Amargasaurus? Acá me dan información pero bastante básica, así que también esta información la tengo que extender para los jovencitos, para las jovencitas también. Porque hacemos un canal entretenido para los peques, ¿no? Pero también tenemos que dar información. A ver, para los jovencitos, jovencitas y para los profes. Y para las profesoras. Exactamente. No se enojen. A ver, vamos, para los profes y para las profesoras. Fue un dinosaurio saurópodo dicraeosáuridos. Bueno, se hace bastante largo. Digamos que existía una familia de dinosaurios que tenían espinas en la espalda. Todos los dinosaurios en el mundo que tuvieran en esa época espinas en la espalda
y en el cuello espinas largas, así, o como protuberancias, así como los cuernos de los chivos, sí, de los cabríos, ¿no? De los cabritos, de los chivos, ¿no? En la espalda de las cabras, en la espalda y en el cuello, increíble, ¿no? En el cuello, como los cuernitos de los chivos, tenerlos en el cuello. Pero esos eran los dinosaurios dicraeosáuridos y eran los dinosaurios dicraeosáuridos de esa familia, todos los que tenían puitas en la espalda. Ahora, los dinosaurios saurópodos, todo esto tenemos que definir, eran los cuellos largos. La mamá de pie pequeño, ¿han visto la película La Tierra antes del tiempo? No, soy muy peque, dirán de repente los Gen Z. Ya, váyanse a la película Jurassic World, creo que la primera de las Jurassic World, en donde había la Brachiosaurus, ¿no? Ese es un saurópodo, ella era una saurópodo, o sea, todo cuello largo, saurópodo. Saurópodo igual cuello largo. Vivió al principio del periodo geológico Cretácico inferior. No, no, no todo era Jurásico. El Cretácico inferior, entre 129 a 122, miren cuánto tiempo atrás. 129 a 122 millones de años entre el Barremiano y el Aptiano. Bueno, era en épocas antiguas. Lo que queda claro, el Cretácico inferior, hace muchísimo tiempo atrás. 129 a 122 millones de años atrás en lo que hoy es Sudamérica. Bueno, pero lo que hoy es Sudamérica, pero tenemos que especificar en qué zona, pues che, en qué zona. Así que bueno, vamos a especificar y lo vamos a hacer ahora más divertido. Esa intro de todas maneras era necesaria para saber de qué época era. Así que hola a todos, nuevamente reitero, bienvenidos el punk rockero de la prehistoria, el Amargasaurus, un cuello con espinas. El Amargasaurus, olvídense de los cuellos largos aburridos, y porque este cuello largo, bueno, en realidad ningún cuello largo era aburrido, no sé, por favor, acá Gemini, ¿por qué viene con esto de cuellos largos aburridos? Ninguno lo fue, pero bueno. Hoy les presento al Amargasaurus, el dinosaurio que decidió que llevar ropa normal era, digamos, así, no le venía a él, pues, ¿no? Y decía, pues, no me gustan los horarios de oficina y mi espíritu rebelde se ría del dinero, del lujo y del confort, como muchos nos tenemos que reír del dinero, del lujo y del confort. Bueno, puro estilo punk rockero y bueno, punk villero, más diría punk villero moderno, che, desde la Argentina, ¿no? Entonces sí, era un dinosaurio que tenía su propio sistema de defensa en la espalda. Tenía un sistema de púas o una vela gigantesca de barco en la espalda. Los científicos no se ponen de acuerdo acerca de si tenía una gigantesca vela en la espalda y en el cuello, básicamente más en el cuello que en la espalda, o si tenía dos filas intercaladas de, digamos, como los cuernos de los chivos en el cuello, o si no, también algunos otros científicos no se ponen de acuerdo si esto lo usaba de manera defensiva o si lo usaba solo porque pues era argentino, no era como Messi, entonces tenía pues que decir Argentina, 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 y tenía que decir pues yo soy el 3 veces campeón del mundo, safe para allá. O si lo usaba para oh mi milonguita, entonces para llamar pues a las jovencitas, pero las jovencitas tericinosaurias. Perdón, ¿qué estoy diciendo? El Tiricinosaurus es otro dinosaurio que vamos a hablar después, mucho después. A otras dinosaurias amargasauras. Bueno, no le sacaba la vuelta a la enamorada. No, bueno, dato picante. No. Bueno, ¿qué cosa comía? Comía piñas. Ah, las piñas modernas. No, piñas de árbol de conífera, árbol como los árboles de Navidad. Comía
los frutos de, digamos, los árboles de Navidad que existían en esa época, pero que eran conocidos como los ginkgos. Y también las araucarias, que eran una mezcla como de eucalipto con pino. En donde habitaba en la Patagonia Argentina. Ya dijimos hace 120 millones de años aproximadamente habitaba en la Patagonia Argentina. 129, ¿no? 129 a 122 millones de años. ¿A qué se dedicaba? Era herbívoro. Pastaba pacíficamente alrededor de las planicies y vergeles pantanosos que estaban cerca de lo que actualmente es el Río de la Plata, pues Che, ¿no? Sino que le conocen de esa manera, por el Mar del Plata. Allí. Pero él vivía muchísimo más abajo. Digamos que se iba a veranear hasta ahí, Che, se iba a veranear. Pero en realidad él vivía ¿dónde? En la Patagonia Argentina, Che. En la zona de Neuquén. ¿Quién lo descubrió? Doble fila de espinas en la espalda, parte de la espalda, mitad de la espalda y mayormente el cuello, en el cuello, que cuando venía por decir un abelisáuride, que es un abelisáuride. ¿Qué es un abelisáuride? A ver, los niños, niñas, más pequeños, de repente y los jovencitos también. ¿Qué es un abelisáuride, compadre? A ver, un abelisáuride era un dinosaurio. Ya, imaginen un tiranosaurio rex nerfeado, o sea, más bajito, un poco más bajito, porque el Amargasaurus era bajito. Entonces, un dinosaurio así carnívoro más bajito. Cuando iba a atacarlo al Amargasaurus, entonces el Amargasaurus inmediatamente no podía correr rápido, tenía patitas cortas. Entonces, ¿cómo hacía el pobre para defenderse? No era tan pobre, sabía cómo defenderse. Digo pobre en el aspecto de que, era vulnerable. No, todo lo contrario. Era el dinosaurio argentino con más actitud que podía haber. Safe para allá, safe para allá. Entonces, era bajito, pero un poco como Messi con el neerlandés, así, más o menos, ¿no? Entonces, bajaba su cuello, lo meneaba de un lado para otro, lo movía de un lado para otro y así se defendía. Agachaba la cabeza y las espinas que tenía en el cuello hacían como un abanico de espinas. O si era una vela, también hay la teoría de que era una vela, la usaba para impresionar. Bueno, por restricciones de tiempo, acá ya les hemos dado muchos detalles básicos acerca del Amargasaurus. Si quieren, también acá les podemos decir, hay marcas de que utilizan al Amargasaurus como un modelo educativo muy importante. Hay distintas marcas, por ejemplo está Batat, está Colecta, está también la Safari LTD. Decir cuál es la más precisa, por decir, de esas marcas en las que crean los dinosaurios de juguete es discreción de cada quien. Bueno, nos vemos la próxima vez. Vamos a hablar acerca del Dimetrodon, un dinosaurio que tenía una vela también, pero en su espalda. Muchas gracias. Nos vemos, niños, niñas, peques, jovencitos, jovencitas, profesores, profesoras. Chaufitas, nos vemos. Chau. ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a este